Licenciada, gustazo saludarte para hablar de este tema tan importante. Encima que ya es todo un desafío afrontar el temor de ir a una entrevista laboral, muchas veces nos toca lidiar con la frustración de no haber quedado con el puesto en cuestión. ¿Cómo hacemos para que eso no afecte nuestras ganas de ir a una nueva entrevista y asumir un nuevo desafío? Excelente, Denise, lo dijiste muy bien, hay una frustración muchas veces en ese proceso, pero bueno, como lo dije, es un proceso que inicia mucho antes de la entrevista. La búsqueda de empleo es una línea de tiempo que empieza con la elección del currículum, del contenido del currículum, de hacer una red de contactos y también prepararse para la entrevista. ¿Qué quiere decir prepararse a la entrevista? Ver también las posibilidades reales de éxito. Es decir, muchas veces la gente joven no administra sus expectativas y eso genera una frustración. Y es muy importante que si recibimos un no, tener o pedir, solicitar un feedback de ese no. Muchas veces el no tiene que ver con nuestro perfil, sino con una situación de la empresa o quizá con algún momento en el que ese perfil no encaja dentro de esa cultura organizacional. Es decir, no precisamente tiene que ver con algo malo en mí o algo que no haya hecho bien en la entrevista, porque muchas veces ese es el sentimiento que tiene sobre todo la gente joven que va a esa primera entrevista. Pero es muy, muy importante hacer la preparación previa que tiene, bueno, varios pasos que lo podemos mencionar rápidamente, como lo es el autoconocimiento. Como yo me vendo en una entrevista es fundamental. Es decir, debo saber cuáles son mis objetivos profesionales, debo entender si realmente en la realidad de la empresa encajo actualmente, es decir, también si mis objetivos profesionales van acorde al camino que está transitando esa empresa. Va mucho más allá de simplemente presentar a un currículum y recitarlo en el momento de la entrevista, porque ese es uno de los errores. Cuando el entrevistador dice, háblame un poco sobre vos, la gente recita el currículum y no es lo que se quiere escuchar. Ahí uno espera que el postulante hable sobre sus competencias, sus valores, sus objetivos, cuál es su propósito dentro de lo que espera en su futuro profesional. Es decir, es mucho más profundo que simplemente una ronda de respuestas y preguntas. ¿Qué tal, licenciada? Sobre todo cuando uno ya ha tenido diversas entrevistas y han caído los no y no, o te llamamos oportunamente y nunca más suena el teléfono, uno tiene que saber, como usted decía, hacer ese feedback de las entrevistas anteriores para tratar de hacerse un análisis de qué fue lo que pasó, cuáles fueron los errores que tal vez se cometieron de manera voluntaria o involuntaria e ir mejorando esas situaciones para próximas entrevistas, ¿no? Exactamente. Y sobre todo tener un orden en ese proceso. Yo entiendo que la búsqueda de empleo genera mucha ansiedad en los postulantes, bueno, por varios motivos. Muchas veces hay una presión económica, hay compromisos que no esperan y uno debe conseguir un empleo rápidamente. Pero más aún, por ese motivo, debemos hacer como la preparación de la manera correcta, que como les digo implica desde conocerse, hacer un currículum acorde, es decir, un objetivo que vaya con eso que yo quiero hacer dentro de la empresa. Muchas veces el currículum pensamos que cuanto más extenso es mejor y en realidad no. Cuanto más estratégico sea el currículum es mucho más atractivo para el reclutador. Es decir, debe tener lo justo y necesario y debe ser breve. 1 o 2 páginas. Muchas veces la gente llena de cursos o si te envían físico de fotocopias bueno, qué cosas que estudió que no tienen que ver con ese camino profesional que él desea transitar o con la carrera a lo mejor universitaria que está siguiendo o con la carrera técnica que está estudiando, etcétera. Entonces, hasta eso es importante y que es previo a la entrevista. Y una vez que, bueno, avanzamos en ese momento de la entrevista, hacer ciertas averiguaciones, conocer más sobre la empresa, en qué mundo yo deseo meterme, sobre su cultura, sobre su tamaño, sobre incluso si es nacional, si es multinacional, es de capital extranjero, si están abriendo sucursales, si están en proceso de crecimiento. Y hoy en día toda esa información está a un clic de distancia. Las empresas tienen esa información en su página web y la mayoría de las veces no hacemos esa tarea, digamos, antes de ir a entrevista o fijarnos quién nos va a entrevistar, si va a ser una persona de recursos humanos, el director de la empresa, el dueño de la empresa, porque son también instancias diferentes.
Otra de las cosas que es importante también tener en cuenta dentro de las entrevistas es consultar los siguientes pasos. Es decir, después de esta entrevista yo voy a realizar un test, voy a tener otra entrevista, me van a llamar, van a pedir mis referencias. Es decir, hay que hacer también consultas y no solamente ir en un papel receptivo de responder a todas las preguntas como un examen, sino hacer que eso sea un diálogo y un momento ameno en donde mi perfil realmente pueda brillar para que pueda ser elegido. Es muy personal. Nosotros podemos preguntar si cuentan con un presupuesto para esa posición y muchas veces te van a decir sí, y la verdad es que es tanto y queremos saber si estás dispuesto. O te van a decir no, la verdad que no tenemos, queremos escuchar tu expectativa. Entonces ahí tirás el número con el que vos irías a trabajar y también aclarás los beneficios que estás esperando. Porque muchas veces es un paquete salarial, un paquete de compensaciones, que es lo que hablamos hoy.